precisamente para abordar este tema en torno a la legalidad de lo actuado por el gobierno nacional y las consecuencias que tendrá en el sistema educativo superior, nos acompaña ya en este momento una voz oficial para hablar respecto de este tema debido a su experiencia. Él es catedrático universitario, además fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca y fue candidato al rectorado de esta misma universidad. Ha sido docente también en la Universidad de Cuenca, pero también en la Universidad de la SUAY. Doctor Morales, el doctor Jorge Morales se encuentra ya con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Pues nos gustaría conocer desde su experiencia y sobre todo de conocedor profundamente de la norma jurídica, usted nos pueda comentar respecto de lo actuado por el gobierno nacional. Desde los espacios universitarios se advierte que esta actuación que reduce los presupuestos de las universidades es un acto inconstitucional. Muy buenos días, doctor Morales. Buenos días, licenciada Rosana Encalada. Son 35 profesores que han sido despedidos, 76 profesores que han visto reducida su remuneración a la mitad. Son centenares de estudiantes que han visto de cómo se pone en riesgo su carrera y sus estudios universitarios. Me estoy refiriendo concretamente a la Universidad Nacional de Educación, cuya sede está en la hermana provincia de Cañar y que ayer justamente manifestaron aquí en la ciudad de Cuenca. Por otra parte, licenciada Rosana, está afectado con la reducción del presupuesto de la Universidad de Cuenca en 5.500.000. Está afectado no solamente la Universidad de Cuenca, sino las universidades que son confinanciadas. Afectado, digo, el presupuesto que está destinado para la concesión de becas a favor de los señores estudiantes. Yo creo que es necesario que la ciudadanía conozca cuál va a ser la situación del estudiantado universitario que realiza sus estudios en la Universidad de Cuenca. Si está afectado a los fondos destinados a la concesión de sus becas, va a estar afectado, licenciada y ciudadanos, el almuerzo de los estudiantes. Entonces vamos a ver centenares de estudiantes arrojados, botados a la calle, porque van a ser desalojados del cuartucho o tugurio que ellos están arrendando y para el cual se ayudan justamente con la pequeña beca que les entrega la universidad. Va a estar afectado también sus estudios, por supuesto que sí. Yo soy testigo de ello, licenciada Rosana, por cuanto cuando fui decano de jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, ya Rafael Correa afectó estos fondos destinados a becas alimentarias y becas para estudios de los estudiantes universitarios. Lo que estaríamos diciendo, doctor Morales, es que las universidades estarían avanzando no solo a una precariedad de la calidad de la educación, sino en este caso de las propias condiciones de vida de muchos estudiantes. El término que usted utiliza, licenciada Rosana, es exacto. Van a estar reducidos a un estado lamentable de precariedad, un estado de necesidad hasta para alimentarse. Yo les decía que soy testigo de esto porque ya Rafael Correa afectó en determinado momento el presupuesto de becas para estudiantes. Y yo visité, licenciada Rosana, cuando era decano, esos cuartuchos o tugurios en donde ellos viven, justamente al frente de la Facultad de Jurisprudencia. Hay unos edificios dedicados para arrendamiento de viviendas de los estudiantes. Son tugurios, cuartuchos de 2 por 2 metros, en donde apenas cabe una cama que sirve para 2 cosas, para que duerman y les sirve como biblioteca, porque allí tienen botados los libros y sus cuadernos. Y apenas cabe también un velador, que les sirve como mesa de comedor y al mismo tiempo como mesa de estudio. Igual está pasando hoy con la reducción de los presupuestos que afectan al funcionamiento de la Universidad Ecuatoriana. Más todavía, licenciada Rosana, en la Universidad de Cuenca, esto lo escuché y es voz oficial también del señor exdecano que conversó con usted en días pasados, del señor exdecano de la Facultad de Arquitectura, Fernando Pauta.
que pintó la tragedia en que está viviendo la universidad. Imagínense usted, con 600 profesores contratados, accidentales, ocasionales, 600 accidentales, frente a 500 titulares. Es una desorganización total. Y lo primero que se pone en riesgo, evidentemente, con la reducción del presupuesto, es la estabilidad de estos profesores accidentales. Por otra parte, se ha afectado el 20% del presupuesto de remuneraciones de la universidad. Imagínese usted que el mismo secretario de la CENESID, un señor Albán, Agustín Albán, ha dicho con toda la desvergüenza que él está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional de reducir el presupuesto universitario. Lo que decía también el doctor Albán, doctor Morales, es que muchas actividades no va a poder realizar la universidad, entre ellas actividades de investigación, actividades de vinculación, que además son parte de la razón de ser de las universidades y que esos recursos podrán trasladarse en este caso a la partida de pago de sueldos y salarios de tanto el personal docente como del personal administrativo de las universidades para que estos puedan seguir ejerciendo sus labores de docencia. Sin embargo, esto implicaría prácticamente una paralización de la actividad académica en general, es decir, un estancamiento de la universidad cuando se va a entregar estos recursos para que la universidad pueda seguir funcionando con una gran cantidad de limitaciones en el ámbito docente, pero eliminando prácticamente o dejando a su más mínima expresión estas otras acciones vitales, parte de la vida universitaria como es la vinculación social y la investigación. Usted, licenciada Rosana, como profesional académica que es y además universitaria, toca el asunto esencial de la universidad. Justamente lo que se afecta con la reducción presupuestaria son las tres actividades que pertenecen a la esencia misma, a la razón de ser de la universidad: la docencia vinculada, asociada a la investigación y la vinculación con la comunidad. Esto es lo que afecta. Se afecta a la columna vertebral misma de la universidad, licenciada Rosana, y por eso es que los estudiantes justamente salen a reclamar en la calle. Lamentablemente salen solos, porque la lucha de ellos siempre ha sido solitaria. Frente a ellos debe estar el rector, el consejo universitario, los decanos y subdecanos, pero están haciendo como siempre la lucha en solitario. Pero más todavía, licenciada Rosana, esto de que la CENESID esté de acuerdo con la reducción de los fondos y por tanto con la reducción de los fondos que le pertenecen, usted lo conversó con Fernando Pauta, al FOPEDEUPO, que se alimenta del impuesto al valor agregado y se alimenta también con el impuesto a la renta, con parte de estos impuestos. Están de acuerdo con que se reduzca el presupuesto. Y fíjese usted la actitud del Consejo Universitario frente a esta propuesta que hace el mismo secretario general de la CENESID, en el sentido de que acepta eso, de que entremos al diálogo y de que lo primero que tiene que hacerse es reducir el personal administrativo, que es el personal más frágil dentro del sector universitario. Y el Consejo Universitario, ¿qué decisión ha tomado? Ha tomado una decisión como un organismo acobardado, como un organismo indeciso, como un organismo desorientado. Nombra una comisión para que recién se ponga a estudiar los efectos que van a darse en contra de la universidad si es que se acepta esta rebaja en los dineros que le pertenecen. Doctor Morales, quizás ahí valdría la pena que usted nos aclare, y le digo personalmente, a mí me sigue sin quedar muy claro el tema del FOPEDEUPO. Entendemos que el FOPEDEUPO se alimenta de los recursos que provienen del impuesto al valor agregado, en este caso, hablando de los actuales momentos de los recursos que ingresaron en el año 2019. Entonces nos preguntamos por qué se ve afectado a estas alturas en el mes de mayo de este 2020 este FOPEDEUPO, de acuerdo a lo que manifiesta el señor Albán. Él decía que se trata de una proyección que se hace al año siguiente con los recursos del año anterior. Pero si los recursos ya fueron recaudados del 2019, del impuesto al valor agregado del 2019, que es lo que alimenta el FOPEDEUPO, ¿por qué se da esta reducción? Esto es lo que nadie comprende, licenciada Rosana.
porque son recursos que ya fueron recaudados, puesto que se trata del ejercicio económico del año 2019, enero 2019, diciembre 2019, y si son recursos ya recaudados, son recursos que son intocables, que les pertenecen a las universidades. Usted sabe que cada universidad participa de ese fondo proporcionalmente, pero son fondos ya recaudados. Entonces, ¿por qué tiene que entrar a dialogar? Eso es lo que dice el señor secretario de la CNCIT, que por este tema justamente tiene que empezar a dialogar. Y yo me uno, licenciada Rosana, a la voz de Fernando Pauta, del ex decano de Arquitectura, en el sentido de que aquí no hay que dialogar absolutamente nada, porque son fondos, como usted lo dice acertadamente, son fondos que ya el FOPEDEPO recaudó, son fondos que le pertenecen al FOPEDEPO y por tanto no pueden disminuirse de ninguna manera. Entonces nos llama la atención la posición del Consejo Universitario, repito, una institución, un organismo acobardado, desorientado, que en lugar de tomar acciones inmediatas, en lugar de presentar acciones constitucionales, de medidas cautelares, de incumplimiento o de acción de protección, sin embargo recién se pone a estudiar lo que está sucediendo. De estas medidas a las cuales hace usted referencia, doctor Morales, ¿cuál debería ser el camino en este caso de las universidades? Efectivamente, se puede afirmar de que se trata de una acción inconstitucional por parte del gobierno. Insistiendo en las declaraciones del señor Albán, él dice que no hay ningún recorte presupuestario, sino que se trata precisamente de esta fórmula que se proyecta para poder otorgar los recursos en el siguiente año a las universidades, que no hay una reducción de presupuesto, sino que más bien lo que ha habido es una reducción en la recaudación del gobierno nacional. Bajo estas consideraciones y advirtiéndose de que se trataría de una acción inconstitucional, ¿cuál debería ser el camino que deberían tomar las universidades? Dos cosas, licenciada Rosana. Una, este doctor Albán está ciego, sordo y mudo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor mudo que el que no quiere hablar, o peor sordo que el que no quiere oír. Todos entendemos que se ha reducido inconstitucionalmente el presupuesto de las universidades en $100 millones, pues está a la vista, es público y notorio. Esto por una parte. Y por otra parte, está clarísima la violación constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Esto lo conoce ya toda la ciudadanía, y es bueno repetírselo para inculcarle a la ciudadanía que justamente se una a la universidad en su lucha en la defensa de sus estudiantes. ¿Qué dice la Constitución Política en el artículo 165? Que cuando se presenten casos de calamidad pública, como es el presente caso de enfermedad generalizada o pandemia, cuando se presenten casos de calamidad pública, repito, se puede dictar el decreto de excepción, el decreto de emergencia, que puede afectar recursos del Estado destinados a otros rubros, pero menos, porque es intocable, los recursos destinados a la educación. Y vean lo que va a suceder justamente. Por eso es que no se puede tocar por mandato constitucional 165 de la Constitución número 2, no se pueden tocar, ni así se trate de estados de calamidad pública, los recursos destinados a la educación, porque entonces los estudiantes van a ser arrojados a la calle, porque no van a tener para su beca alimenticia y para pagar su pequeño arriendo de ese cuartucho en que viven. No va a haber para pagar a los profesores. Se va a poner en riesgo la carrera de los universitarios o sus estudios. Por eso la Constitución prohíbe. Y más claro que eso, no hay cosa más clara que esa, pues, licenciada Rosana. Por eso es que no nos explicamos de cómo el Consejo Universitario, un instituto, un organismo acobardado, nombra una comisión para que recién se ponga a estudiar de qué se trata y qué va a hacer, cuando la violación constitucional es clarísima, es notoria, y ya debía haber presentado justamente cualquier acción constitucional de incumplimiento, de acción de protección. Pero no ha presentado nada, más bien un estudiante en solitario fue y presentó su acción constitucional de protección. Entonces, licenciada Rosana, lo que nos preguntamos, quienes fuimos profesores universitarios de la gloriosa Universidad de Cuenca, quienes hemos desempeñado funciones de representación al interior de la Universidad de Cuenca, nos preguntamos qué está pasando a la gloriosa Universidad de Cuenca, transformada ahora en una caja de resonancia de las voces
de los propósitos y de las políticas del turno, cuando siempre la Universidad de Cuenca fue una universidad constituida en sede de la razón dialéctica, siempre ha sido una universidad constituida en conciencia crítica de la sociedad, como decía Hernán Malo González, insigne profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ahora transformada, vea, en una caja de resonancia de las políticas, de los propósitos de los gobiernos que han estado de turno en estas últimas décadas. Eso es lo que no entendemos. Hay los recursos, son recursos que están depositados en el FOPEDEPO, que nos pertenece, y sin embargo han sido tocados por el gobierno, por el ministro de Finanzas, con esta reducción del presupuesto de $100 millones a la Universidad Ecuatoriana, que son públicas, y a las universidades cofinanciadas. Doctor Morales, hablando de precarización de la vida misma, nos gustaría también conocer su criterio jurídico respecto de esta figura de la fuerza mayor con la cual el sector productivo, el sector comercial, el sector industrial habría procedido a despedir a un importante número de personas. El propio Ministerio del Trabajo da cuenta de 5.295 personas que habrían sido destituidas utilizando esta figura, la de fuerza mayor. Conocemos casos aquí en la ciudad de Cuenca de empresas que han despedido personas que luego de trabajar entre 25 y 30 años en una industria, en una empresa, han sido despedidas con $200, $300 en el bolsillo, en el mejor de los casos con $1,000 en el bolsillo. Es decir, ¿qué está pasando con las indemnizaciones? Es importante conocer los criterios jurídicos en torno a aquello. Este es un tema, licenciada Rosana, que ofende la conciencia nacional del ciudadano común y corriente como nosotros. Primero, el mismo ministro de Trabajo ha reconocido en rueda de prensa que son 66.440 trabajadores que han perdido su empleo a lo largo de esta crisis sanitaria. Ha reconocido también que son 3.987 trabajadores a los que se les ha desvinculado valiéndose de este argumento falsamente jurídico de la fuerza mayor o caso fortuito, que en realidad está establecida en el artículo 169 del Código del Trabajo, pero está utilizado como un instrumento perverso para desvincular a los trabajadores. ¿Por qué digo esto, licenciada Rosana? Porque esta enfermedad generalizada que dio lugar a que el presidente de la República dicte su decreto de excepción, su decreto de emergencia, esta enfermedad generalizada de ninguna manera constituye ni fuerza mayor ni caso fortuito al que están recurriendo los señores, los patronos laborales. No constituye fuerza mayor y caso fortuito por una razón muy sencillita. Y yo le digo esto, licenciada Rosana, porque es una de las cosas que yo enseño pues en la universidad de Cuenca, en las universidades de aquí. La fuerza mayor o caso fortuito siempre se ha referido solamente a dos cosas, licenciada Rosana, o a hechos de la naturaleza o a acciones del hombre. Por ejemplo, hechos de la naturaleza, un terremoto, un diluvio, una inundación, que pueden dar lugar justamente a que el dueño de la empresa, a que el dueño de la fábrica cierre su fábrica o despida a sus trabajadores sin lugar al pago de ninguna indemnización, porque ellos lo que ellos quieren es no pagar la indemnización acudiendo a esta figura de la fuerza mayor o caso fortuito. No es un hecho natural de la naturaleza esta enfermedad pandémica o generalizada. Segundo, tampoco es una acción del hombre. ¿Qué acciones del hombre se consideran como fuerza mayor o caso fortuito? Por ejemplo, una guerra, por ejemplo, un levantamiento nacional, por ejemplo, una invasión armada, por ejemplo, un ataque, un robo armado. Son acciones del hombre que le impiden cumplir las obligaciones laborales y que darían lugar justamente a un despido intempestivo sin pago de daños y perjuicios. Pero la enfermedad generalizada a la que acuden y a la que perversamente califican como fuerza mayor no es ni lo uno ni lo otro, no es ni fuerza de la naturaleza ni son hechos causados por el hombre. Todo lo contrario, licenciada Rosana. La enfermedad más bien es una situación de la que nace un derecho. Todo lo contrario. Nace el derecho a gozar de licencia justamente por enfermedad. Y esto no lo digo yo, pues esto lo dice toda la doctrina laboral, toda la doctrina civil,
Este hecho esta situación de la fuerza mayor o caso fortuito está establecido sumamente claro en el artículo 30 del Código Civil, que es lo primero que se estudia en los primeros años de la Facultad de Derecho, pues. Y de este artículo 30, señorita licenciada Rosana Encalada, de este artículo 30 justamente nace, por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de Contratación Pública, que define exactamente a la fuerza mayor o caso fortuito como elemento del incumplimiento de obligaciones, que lo define como un hecho que proviene de la naturaleza o puede provenir de acciones del hombre, como guerras, etcétera. Se puede Y la advertir enfermedad totalmente, de la que doctor estamos Morales, que tratando no no es ningún. solamente, se podría advertir, doctor Morales, que no solamente es un acto absolutamente inhumano, sino que además es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal y además rompe los principios constitucionales consagrados en la Carta Política de la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, acudiendo a argumentos que son totalmente falsos, a argumentos que son totalmente, que son aparentemente lógicos, pero que en el fondo carecen de todo fundamento jurídico, legal y constitucional. Imagínese usted y fíjese usted que la misma jurisprudencia laboral consagra este principio de que la enfermedad jamás puede constituirse en fuerza mayor ni caso fortuito como instrumento para despedir a trabajadores. Esto se dio en el caso de los casinos que fueron cerrados a raíz de la Junta, a raíz de la consulta popular. Ni siquiera allí la jurisprudencia laboral admitió los despidos como fuerza mayor o caso fortuito. Inclusive cuando hubo el cierre de casinos debido al plebiscito que convocó Rafael Correa. Ahora, doctor Morales, ya para ir cerrando esta conversación en honor al tiempo, es importante tener también sus criterios, sobre todo por la experticia y la experiencia al haber sido Contralor Regional aquí en la región 6. Nos gustaría saber qué opina usted respecto de las más recientes denuncias de presunta corrupción que se han dado en los hospitales del sector público del país, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en la que al parecer el sobreprecio se ha vuelto una constante. Yo no voy a hablar, licenciada Rosana, de presunto peculado. Yo hablo directamente de peculado, de robo de dineros públicos. Este delito del peculado no solamente se lo está cometiendo en estos días, se lo ha cometido desde antiguo. Y es bueno que la ciudadanía en menos de un minuto conozca la historia. Este peculado lo cometían los sacerdotes en el Imperio Romano. Ellos se robaban los dineros sagrados que el pueblo religioso romano les entregaba para que se los dedique al culto de sus deidades. Esos fondos públicos tenían el nombre de peculatus en latín, ahora llamado peculado. Cometían robo de dineros públicos, abuso de dineros públicos. Ahora actualmente se da la réplica exacta de lo que sucedía en el Imperio Romano de esos sacerdotes, con la diferencia de que no son sacerdotes, son delincuentes de cuello blanco vestidos de mandil, que profanan el uniforme sagrado de los médicos y que se aprovechan de esta situación para abusar de los recursos del Estado en la compra con sobreprecios de insumos médicos a raíz de esta pandemia o crisis sanitaria. Déjenme ponerles algunos ejemplos para que la ciudadanía se dé cuenta del abuso de los recursos del Estado. Mascarillas con el 9000% de sobreprecio, no lo digo yo, lo dice un asambleísta nacional. Pantalones de trabajo, licenciada, comprado en $94, cuando en el mercado San Francisco se puede comprar en $16. Yo no lo digo, lo dice La Hora, el periódico. Botas de seguridad compradas en $238, cuando en la plaza de San Francisco lo consiguen a $15. Kits de alimentos adquiridos por $150 cada canastilla, cuando en el mercado se pueden conseguir en $86. Yo no lo digo, lo dijo un asambleísta nacional y la prensa nacional, licenciada Rosana. A esto se llama en el Código Orgánico Integral Penal peculado. Yo no hablo de presuntos peculados, de peculado flagrante, señorita licenciada. Y el peculado está definido en el Código Orgánico Integral Penal, en el 278, como el abuso de recursos del Estado. Como el abusar significa usar mal,
usar arbitrariamente, usar contra expresas disposiciones de ley, igualito que lo que se hacía hace 3000 años por parte de los sacerdotes. Lo hacen ahora estos delincuentes de cuello blanco, vestidos de mandil, que profanan el uniforme sagrado de los médicos, que sí están arriesgando sus vidas en el tratamiento de esta enfermedad pandémica. Bien, queremos agradecer al doctor Jorge Morales, catedrático universitario, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca, también fue contralor regional.